the King of my heart. Be the fire inside my veins, the echo of my days. Oh, He is my song, 'cause You are good, good. Oh, You are good, good. Oh, You are good, good. Oh, You
Ok, muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros en esta mañana del 4 de julio, ¿verdad? Hoy se celebra aquí en Estados Unidos el Día de la Independencia. Nosotros vamos a seguir en esta misma línea de pensamiento que comenzamos la semana pasada acerca de cómo vencer tus batallas, ¿ok? La semana pasada compartíamos 3 puntos principales que teníamos nosotros que hacer u observar si nosotros en realidad queremos vencer nuestras batallas. El primer punto era clamar a Dios, ¿verdad? Decíamos que muchas veces lo hacemos como una reacción natural, pero no lo hacemos como una reacción de fe, no lo hacemos realmente como que estamos creyendo de que Dios algo va a hacer en esa circunstancia. Nosotros no sabemos cómo, cuándo, a través de quién, por dónde Dios se va a mover, pero cuando clamamos a Dios, clamamos con la confianza y la convicción, ¿verdad? De que Él va a hacer algo con respecto a nuestra situación. Lo segundo que decíamos es que necesitamos creer en lo que Dios puede hacer con nosotros y a través de nosotros, ¿verdad? Hablábamos de Gedeón y cómo Dios le decía en la salutación que le dio, Dios está contigo, varón valiente, esforzado y toda la cuestión, ¿verdad? Y hablábamos de cómo la salutación no tenía sentido, porque si comparábamos la situación en la que Gedeón estaba con la salutación que el ángel le había dado, no cuadraban, ¿verdad? Ellos estaban escondidos, atemorizados, ¿verdad? De que cada vez que sus enemigos venían a destruir todo lo que ellos tenían. Ahí, lógicamente, Gedeón tenía miedo, ¿verdad? Tenía miedo de lo que podía pasar, de lo que les podían hacer a ellos. Y hoy vamos a tocar un poco de eso, pero es necesario que tú y yo creamos en lo que Dios puede hacer con nosotros y a través de nosotros. Y lo tercero que compartíamos, y con esto cerrábamos la semana pasada, es que es importante que destronemos a nuestros ídolos. Cualquier cosa que esté ocupando el lugar de Dios en nuestra vida tiene que ser quitado, tiene que ser desarraigado de ahí para que Dios pueda tomar su lugar en nuestras vidas. Amén. Así que, como decía, hoy vamos a continuar en esta misma línea de pensamiento y vamos a ir a terminar el capítulo 6 de Jueces y vamos a movernos al 7 también. Así es que yo les invito a que ustedes le compartan esta transmisión a sus amigos, familiares, seres queridos, a quienes ustedes crean y sientan en su corazón que se pueden beneficiar de este mensaje, que pueden ser bendecidos a través de esta palabra que el Señor nos trae hoy. Así es que donde está, cierra sus ojos, inclina su rostro, vamos a orar, vamos a poner ese tiempo en manos del Señor. Padre, te damos gracias por estar con nosotros en este día. Gracias por, Señor, porque tú haces salir el sol, Señor, arriba de todos, Dios, sobre cada uno de nosotros. Te pedimos en esta palabra que tú nos has dado hoy, que tú la puedas bendecir, que tú puedas darnos instrucción, que tú puedas fortalecer nuestra fe, que tú puedas darnos dirección, Dios, en el nombre de Jesús, cualquiera que sea la situación o la circunstancia que estemos pasando. Padre, cualquiera que sea la batalla, Señor, en el nombre de Jesús, que sepamos que somos más que vencedores por aquel que nos llamó de las tinieblas hacia la luz admirable. Así es que, Señor, te pedimos que sea tu Espíritu Santo con nosotros en esta hora, dándonos lo que necesitamos recibir a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús decimos todos amén y amén. Ok, entonces hoy voy a compartir otros 3 puntos importantes que nosotros necesitamos tomar en cuenta, necesitamos seguir si nosotros vamos a ganar nuestras batallas, ¿verdad? Lo primero que te quiero compartir hoy, además de los 3 que compartí la semana pasada, lo primero es que es importante que busquemos confirmación de parte de Dios. ¿Ok? No toda batalla que viene a nuestra vida es de reprenderla, ¿verdad? No todo lo que pasa en nuestra vida es de reprenderlo. En el nombre de Jesús te reprende fuera y todo. No, no, no toda batalla, no toda situación, no toda circunstancia en nuestra vida es reprensible. ¿Ok? Por eso es necesario buscar la confirmación de Dios. ¿Ok? Estaban los discípulos, ¿verdad? Estaban predicando el Evangelio en el libro de Hechos. Y
Jesús ya había muerto, había resucitado, había ascendido al Padre. Y entonces llevan a los discípulos delante del concilio y los juzgan ahí, ¿verdad? Era Pedro, iba Juan. Y el Sanedrín, el concilio judío, estaba que no hallaba qué hacer con ellos, ¿verdad? Porque eh, había que azotarlos o había que meterlos presos, ¿qué había que hacer? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ellos estaban eh, predicando algo diferente a lo que ellos, los judíos, estaban enseñando, diferente entre comillas, ¿verdad? Y entonces ellos estaban ahí decidiendo qué van a hacer con ellos. Le dicen a los discípulos de Jesús que salgan un momento porque ellos van a discutir ahí. Y viene uno muy sabio que se llamaba Gamaliel y le dice, miren, se han levantado otros antes de Jesús, ¿verdad? Y murieron estos líderes y ya el movimiento se disipó, es decir, muerto el perro se acabó la rabia. Y si esto no es de Dios, va a pasar lo mismo. Estoy parafraseando lo que dijo Gamaliel. Si esto no es de Dios, va a pasar lo mismo. Pero si es de Dios, tengan cuidado y no se encuentren luchando en contra del mismo Dios, ¿verdad? Y entonces hay cosas, ¿qué quiero decir con esto? Que hay cosas que pasan en tu vida que son la voluntad de Dios. Hay cosas que necesitas tú vivir y experimentar para que puedas fortalecerte en tu vida, para que puedas fortalecerte en tu fe, para que puedas fortalecerte en el camino que Dios ha marcado, ha diseñado para ti. La semana pasada decía, no todas las pruebas, no todos los problemas, no todas las circunstancias que vienen a nuestra vida son un castigo, no todos son producto de pecado, no, sino que hay, por eso estoy diciendo el primer punto de hoy, es busca confirmación de parte de Dios. Es esta una batalla que yo tengo que luchar, es esta una situación con la que yo tengo que lidiar en ese momento, o qué es lo que Dios quiere que yo aprenda a través de esto, qué es lo que Dios quiere añadir a mi vida a través de esto, ¿verdad? Quiero que vayamos aquí a Jueces capítulo 6, vamos a leer del 33 al 40, dice así: todos los madianitas y amalecitas y otros pueblos del oriente se aliaron y cruzaron el Jordán, acampando en el valle de Jezreel. Entonces Gedeón, poseído por el Espíritu del Señor, tocó la trompeta y todos los del clan de Abiezer fueron convocados a seguirlo. Envió mensajeros a toda la tribu de Manasés, convocándolos para que los siguieran. Y además los envió a Aser, Zabulón y Neftalí, de modo que también estos se le unieron. Gedeón le dijo a Dios, escuchen bien esto, versículo 36. Gedeón le dijo a Dios, si vas a salvar a Israel por mi conducto, como has prometido, mira, tendré un vellón de lana en la era, sobre el suelo. Si el rocío cae solo sobre el vellón y todo el suelo alrededor queda seco, entonces sabré que salvarás a Israel por mi conducto, como prometiste. Y así sucedió. Al día siguiente Gedeón se levantó temprano, exprimió el vellón para sacarle el rocío y llenó una taza de agua. Entonces Gedeón le dijo a Dios, no te enojes conmigo, déjame hacer una petición más, solo una petición más. Permíteme hacer una prueba más con el vellón. Esta vez haz que solo el vellón quede seco y que todo el suelo quede cubierto de rocío. Así lo hizo Dios aquella noche. Solo el vellón quedó seco, mientras que todo el suelo estaba cubierto de rocío. Amén. Entonces, como te decía, lo que Gedeón está tratando de hacer aquí es buscando confirmación de parte de Dios. Señor, hay una promesa que he recibido, hay un ángel que me ha visitado, me ha dicho que haga estas cosas o que voy a hacer conducto para bendecir a esta nación. Ahora, yo quiero confirmación, ¿verdad? Yo sé que muchos de nosotros hemos recibido una palabra de parte de Dios, ¿verdad? Y esa palabra muchas veces no sabemos cuándo se va a dar, no sabemos cómo se va a cumplir, no sabemos, ¿verdad? Solo tenemos una promesa, algo que Dios puso en nuestro corazón, algo que fue profetizado hacia nosotros, ¿verdad? Independientemente de lo que sea. Ahora, hay oportunidades o hay momentos en tu vida en los que va a parecer que es el tiempo para que esa promesa se cumpla, para que esa situación se dé, para que esa palabra cobre vida, ¿verdad? Pero aún en ese tiempo hay que buscar confirmación de parte de Dios porque Dios conoce los tiempos, ¿verdad?
No podemos tirarnos solo, a mí me parecía que había que hacer esto, o a mí me parecía que este era el tiempo. No, busquemos confirmación de parte de Dios. Y eso es lo que Gedeón precisamente está haciendo. Gedeón utilizó un vellón, ¿verdad? Una cinta. Le pidió a Dios primero que solo la cinta estuviera mojada, ¿verdad? Y que todo lo demás alrededor donde estaba la cinta estuviera seco, ¿verdad? Y así lo hizo Dios. La segunda oportunidad le dijo Gedeón, no te vayas a enojar conmigo, quiero hacer una prueba más. Y esta vez que todo esté mojado y el vellón esté seco, ¿verdad? Y así lo hizo Dios para confirmar que esta batalla era una batalla que Gedeón tenía que luchar, para confirmar que este era el tiempo en el que Gedeón tenía que accionar, tomar acción sobre esa palabra que le había sido dada. Ahora, nuevamente es importante buscar confirmación, ¿verdad? La manera como Dios lo hace conmigo muchas veces es que Dios pone algo en mi corazón, Dios me dice a mí lo que hay que hacer y lo confirma a través de alguien más, ¿verdad? Generalmente a través de una palabra profética. Rara vez me ha pasado que o no recuerdo realmente una vez que haya pasado que alguien me dio una palabra profética de algo que Dios todavía no había puesto en mi corazón. Generalmente como Dios lo hace es Dios primero pone algo en mi corazón y después lo confirma a través de alguien más, alguien que y ha sido a través de una persona que se sabe que es un cristiano fuerte o una cristiana fuerte, ¿verdad? Y entonces para mí eso es, ok, Dios, esto o tú estás en esto. Uh, ok, Dios, he recibido, la palabra que he recibido viene conforme a tu voluntad, ¿verdad? Y ahí yo recibo esa confirmación acerca de cuál es el plan de Dios, cuáles son las cosas o los pasos que Dios quiere que yo siga. Muchas veces en esa confirmación vienen también algunos detalles de lo que Él puso en mi corazón, ¿ok? Así es que la otra manera, perdón, en la que Dios lo hace es que Él comienza a abrirme puertas con respecto a esa situación que Él había puesto en mi corazón. Dios comienza a abrirme puertas que de otra manera hubiera sido imposible que fueran abiertas, ¿verdad? Y para mí eso es una confirmación. Pero eso es porque yo he aprendido que así es como Dios se relaciona conmigo, así es como Dios ha estado lidiando conmigo con respecto a las confirmaciones. Y para ti puede ser algo diferente, pero es importante que tú encuentres ese método de confirmación. Cuando Dios te dice algo, cuando Dios dice una palabra, bueno, ¿cómo confirmo yo esto, verdad? Y no es que le voy a preguntar a mis amigos, le voy a preguntar, bueno, dice la palabra que en la multitud de consejos se encuentra la sabiduría, pero lo que me refiero es que tú necesitas encontrar la manera en la que tú sientas paz en tu corazón de que esa es una promesa, una instrucción o un mensaje confirmado de parte de Dios para tu vida. Entonces lo primero que te vengo a decir hoy es que tú busca confirmación de parte de Dios. Asegúrate de cuál es la voluntad de Dios con respecto a un asunto que estés enfrentando. ¿Okay? Busca confirmación de Dios lo primero. Lo segundo es rodéate de la gente correcta. Diga conmigo, me voy a rodear de la gente correcta. Vamos a Jueces capítulo 7, vamos a leer del 1 al 8. Dice así: Jerubbaal, que es decir Gedeón, y todos sus hombres se levantaron de madrugada y acamparon en el manantial de Jarod. El campamento de los madianitas estaba al norte de ellos, en el valle que está al pie del monte de Moré. El Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado. Prácticamente lo que Dios le está diciendo a Gedeón: tenés demasiada gente en ese ejército. Y vamos a hablar un poquito de esto. Anúnciale ahora al pueblo, cualquiera que esté temblando de miedo, escucha bien esto, cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire del monte de Galad. Así que se volvieron 22,000 hombres y se quedaron 10,000. O sea que tomemos cuenta, ¿verdad? El ejército inicial de Faraón, de Gedeón, era de 32,000.
Pero el Señor le dijo a Gedeón, versículo 4, todavía hay demasiada gente, hazlos bajar al agua y ahí los seleccionaré por ti. Si digo, este irá contigo, ese irá. Pero si digo, este no irá contigo, ese no irá. Gedeón hizo que los hombres bajaran al agua. Ahí el Señor le dijo, a los que laman el agua con la lengua como los perros, sepáralos de los que se arrodillan a beber. 300 hombres lamieron el agua llevándola de la mano a la boca. Todos los demás se arrodillaron para beber. El Señor le dijo a Gedeón, con los 300 hombres que lamieron el agua, yo los salvaré. Entregaré a los madianitas en tus manos, el resto que se vaya a su casa. Gedeón mandó a los demás israelitas a sus carpas, pero retuvo a los 300, los cuales se hicieron cargo de las provisiones y de las trompetas de los otros. ¿Ok? Es interesante esto, ¿verdad? Porque Dios le dice, bueno, empecemos desde el principio. Gedeón manda a hacer una convocatoria, ¿verdad? Diferentes tribus. Y esa convocatoria es respondida por 32,000 personas. ¿Ok? 32,000 hombres en este sentido, ¿verdad? Y entonces Dios le dice, no, esta es demasiada gente. Ojo, que todavía no sabemos de cuánto es el ejército enemigo, ¿verdad? Que termina siendo de muchos miles más, cientos de miles más de lo que Gedeón iba a enfrentar esta batalla. Pero Dios le dice, mira, esta es demasiada gente, yo no puedo entregarte, oiga bien esto, yo no puedo entregarte a tu enemigo con tanta gente, ¿verdad? Y esto, ya vamos a hablar de esto porque, o de este dato curioso porque suena un poquito loco, ¿verdad? Pero quiero que te fijes en algo. Dios, cuando empieza a seleccionar Dios de entre los 32,000, Dios le dijo, cualquiera que esté temblando de miedo. Vamos a ver qué versículo era esto. ¿Ok? Versículo 3. Anúnciale ahora al pueblo, cualquiera que esté temblando de miedo que se vuelva a su casa, se retire del monte de Galad. Ahora, Dios no le dice a Gedeón, cualquiera que tenga miedo que se retire. ¿Ok? No es cualquiera que tenga miedo. ¿Por qué? Porque es normal tener miedo. Más adelante vamos a leer. Gedeón mismo tenía miedo. Por eso se hizo acompañar de alguien cuando Dios le da la siguiente instrucción, ¿verdad? Entonces es normal tener miedo, especialmente cuando estás enfrentando algo que es más grande que tú, ¿verdad? Lo que Dios le dice es cualquiera que esté temblando de miedo, cualquiera que se esté estremeciendo por el miedo que se vuelva. Él se está refiriendo a aquellos que estaban dejándose controlar por el miedo. ¿Ok? Es muy fácil en una situación difícil dejarse controlar por el miedo. Y las decisiones que usted y yo tomamos cuando tenemos miedo muchas veces no son las mejores, ¿verdad? Y entonces por eso Dios le está diciendo, mira, a cualquiera que esté temblando de miedo, que se vaya, que se regrese a su casa, ¿verdad? Y esto es muy importante. Mira, el número total de los que atendieron la convocatoria de Gedeón fue aproximadamente 32,000. ¿Ok? Y cuando Dios les dice le dice a Gedeón esto, que cualquiera que esté temblando de miedo que se vaya, se fueron 22,000 personas, es decir, casi el 70% fueron despachados en ese día, ¿verdad? Casi el 70%, y solo le quedaron 10,000 a Gedeón. Ahora, uno puede pensar o uno puede decir, bueno, entre más mejor, ¿verdad? Porque vamos a pelear una batalla, entre más soldados podamos nosotros contar de nuestro lado va a ser mejor. Eso es lo que uno puede pensar, lógicamente, ¿verdad? Y yo diría que sí, yo diría que entre más mejor, ¿verdad? Si me voy a enfrentar a un enemigo, yo quiero tener la mayor cantidad de gente porque por lo menos en número vamos a hacer más. Tal vez no tenemos toda la capacidad armamentística, o tal vez no tenemos la experiencia en batalla como tienen los enemigos, pero por lo menos voy a tener suficiente gente en ese sentido, ¿verdad? Pero para Dios no es así. Para Dios entre más no es mejor necesariamente. Ahora, Dios dijo, son muchos aún. Después de que ya se habían ido 22,000 personas, Dios dice, son muchos aún, ¿verdad?
Y entonces al final, ¿cuántos soldados le quedan a Gedeón? Le quedan 300. Le quedan 300 soldados y esos 300 soldados son menos del 1% de la gente con la que comenzó. Es menos del 1% de la gente que atendió el llamado inicial que él les había hecho. Yo quiero tocar en algo muy importante aquí, ¿verdad? Y es que es normal que cuando tú estás pasando por una situación o momentos difíciles, es normal que la gente te dé la espalda, es normal que, que la gente no esté lista para estar ahí contigo. Eso es normal, ¿verdad? A veces tú te sientes mal porque la gente de la que tú esperabas te abandona o los que menos esperabas se te dan vuelta en lo parejo, pero eso es normal. Y para los que no entienden darse vuelta en lo parejo es cuando alguien te traiciona, es cuando alguien te da precisamente la espalda, ¿verdad? Miramos lo que está pasando con Gedeón. Él empieza con 32,000, termina con 300. Menos del 1% de la gente que había atendido la convocatoria se quedó con él al final luchando. ¿Okay? Y esto fue obra de Dios en este sentido, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros sepamos que hay gente también que va a venir a tu vida por temporadas. Nosotros nos gustaría que, bueno, la gente las conocemos, nos llevamos bien, somos amigos, tenemos buena química, digamos, ahí, ¿verdad? Y que se queden con nosotros el resto de la vida, ¿verdad? Pasa incluso cuando uno está haciendo ministerio. Hay gente que, vaya, cuando yo me venía de Honduras para acá, yo vine y, ¿verdad? Hablé con mi pastor y le dije, mire pastor, esto es lo que está pasando, esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón y lamentablemente voy a tener que irme, voy a tener que partir, ¿verdad? Y no hay nada malo con eso, ¿verdad? Es dolorosa la partida cuando alguien se va. Duele porque ya no vamos a estar trabajando juntos directamente en ese sentido. Y el pastor me dijo algo que todavía me acuerdo, ¿verdad? Y la reacción de él fue esta: wow, yo no sé por qué Dios se lleva a la gente buena y no se lleva a unos cuantos otros por ahí que no están haciendo nada, ¿verdad? Y después él me bendijo, me dijo, yo sé que Dios va a abrirle puertas, Dios va a hacer grandes cosas por usted, oro por mí y toda la cuestión, ¿verdad? Pero, ¿qué te estoy diciendo con esto? Hay gente que va a llegar a tu vida por temporadas, no es que esta persona no te quiera, no es que esta persona no crea en ti, sino que hay gente que simple y sencillamente va a estar en tu vida por temporadas, por una temporada, ¿verdad? Y también hay otros que van a estar ahí a tu lado, pero no van a estar listos para pararse junto a ti a luchar batallas, ¿verdad? Entonces, rodéate de la gente correcta. El hecho de tener muchos amigos, cientos de personas que te rodean o cientos de conocidos, no quiere decir que todos son la gente correcta, ¿verdad? Y lo que Dios está hablando aquí es preferible tener calidad antes que cantidad. ¿Okay? Es preferible tener calidad antes que cantidad. Amén, estamos bien hasta ahí. Entonces Gedeón empieza con 32,000, se queda con 300 y con estos 300 él tiene que ir a enfrentar el enemigo. Rodéate de la gente correcta. ¿Ok? Rodéate de la gente correcta. Y hay mucho que podríamos decir acerca de esto. Pero hay gente en tu vida que no es la gente correcta. Eso es lo que quiere decir este punto que quiero compartirte. Hay gente en tu vida que probablemente no es la gente correcta, no es la gente con la que tú te deberías estar llevando. Hay gente que puede ser mala influencia en tu vida. Pero es que nos conocemos desde muy atrás y somos amigos y que no sé qué, no sé cuánto, pero no es la gente correcta. ¿Ok? Lo primero entonces que te vine a decir es que busca confirmación de parte de Dios. Segundo, rodéate de la gente correcta. Y lo tercero es confía en la estrategia de Dios. ¿Ok? Nuevamente, busca confirmación de parte de Dios. Una vez tengas esa confirmación de parte de Dios, rodéate de la gente correcta. Y en muchos casos Dios va a escoger la gente por ti. En el caso de Gedeón,
Dios escogió a los 300 que iban a ir a la lucha con él. Y lo tercero es confía en la estrategia de Dios. Sigamos leyendo aquí en Jueces 7, y este va a ser un poco más largo esta lectura. Dice, aquella noche el Señor le dijo a Gedeón, levántate y baja al campamento, porque voy a entregar en tus manos a los madianitas. Si temes, escucha bien esto, si temes atacar, baja primero al campamento con tu criado Furá y escucha lo que digan. Después de eso cobrarás valor para atacar el campamento. Así que él y su criado, bajaron hasta los puestos de los centinelas en las afueras del campamento. ¿Okay? Uh, los madianitas, los amalecitas y todos los otros pueblos del oriente que se habían establecido en el valle eran numerosos como langostas. Sus camellos eran incontables como la arena a la orilla del mar. ¿Okay? Entonces, hace un rato hablábamos de cómo Dios le dice a Gedeón, mira, cualquiera que esté temblando de miedo, que se vaya, que se regrese a su casa, ¿verdad? Y se fueron 22,000. Y hacía yo la aclaración, Dios no le dijo cualquiera que tuviera miedo, sino cualquiera que estuviera temblando de miedo. Y aquí, en este versículo 11, perdón, el versículo 10, Dios le dice a Gedeón, si tú temes atacar, es decir, si tú también tienes miedo en atacar, porque solo tienes 300 hombres y ellos son cientos de miles, entonces ve con tu criado Furá, y escucha lo que ellos están diciendo, escucha lo que ellos están, lo que hay en sus corazones, y eso te va a dar valor para atacar el campamento. Entonces, ¿qué hace Gedeón? Va con Furá al campamento. ¿Por qué? Porque él tenía miedo de atacar. ¿Ok? Entonces, nuevamente, no es malo tener miedo, lo malo es dejarse controlar por el miedo. Amén. Entonces los madianitas estaban ahí, versículo 13. Gedeón llegó precisamente en el momento en que un hombre le contaba su sueño a un amigo. Tuve un sueño, decía, en el cual un pan de cebada llegaba rodando al campamento madianita y con tal fuerza golpeaba una carpa que ésta se volteaba y se venía abajo. Su amigo le respondió, escuche bien la interpretación del sueño, esto no significa otra cosa que la espada del israelita Gedeón, hijo de Joás, Dios ha entregado en sus manos a los madianitas y a todo el campamento. Mira, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se postró en adoración. Luego volvió al campamento de Israel y ordenó, levántense, el Señor ha entregado en manos de ustedes el campamento de Madián, ¿verdad? Y entonces esto fue como no fue como una palabra, fue una palabra profética, ¿verdad? Porque Gedeón llega ahí, ¿verdad? Lógicamente a escondidas, pero escucha la conversación que hay entre estos centinelas, ¿verdad? El sueño que un centinela tuvo, le estaba contando a su amigo, e incluso escucha la interpretación, ¿verdad? Estos no son israelitas, estos no son parte del pueblo de Dios, pero Dios les está hablando a ellos también de lo que va a pasar, ¿verdad? Entonces, ese pan de cebada que destruye la carpa de Madianita representa que Dios ha entregado en manos de Gedeón, ¿verdad? Y esto no fue un profeta el que lo dijo, no, fue uno de los ejércitos, uno de los centinelas madianitas. Gedeón escucha esto y él cobra ánimo, ¿verdad? Él aquí agarra confianza de que Dios realmente está con nosotros, de que Dios realmente va a cumplir lo que ha prometido. Regresa a su campamento, le dice a su pueblo, levántense, agarren sus cosas, que Dios ha entregado en sus manos el campamento de Madián, ¿verdad? Él cobró ánimo, él tenía miedo, recibió esa palabra de parte de Dios, no a través de un hombre de Dios, pero de parte de Dios, y con eso él cobra ánimo y le transmite a su gente lo que había escuchado, lo que Dios va a hacer, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo del 16 al 21, y a esto me refiero con confía en la estrategia de Dios. Gedeón dividió versículo 16, Gedeón dividió a los 300 hombres en 3 compañías y distribuyó entre todos ellos trompetas y cántaros vacíos, con antorchas dentro de los cántaros. Mírenme, les dijo, sigan mi ejemplo. Cuando llegue a las afueras del campamento, hagan exactamente lo mismo que me vean hacer.
cuando yo y todos los que están conmigo toquemos nuestras trompetas, ustedes también toquen las suyas alrededor del campamento y digan por el Señor y por Gedeón. Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron a las afueras del campamento durante el cambio de guardia. Cuando estaba por comenzar el relevo de medianoche, tocaron las trompetas y estrellaron contra el suelo los cántaros que llevaban en sus manos. Las 3 compañías tocaron las trompetas e hicieron pedazos los cántaros. Tomaron las antorchas en la mano izquierda y sosteniendo en la mano derecha las trompetas que iban a tocar, gritaron: desenvainen sus espadas por el Señor y por Gedeón. Como cada hombre se mantuvo en su puesto alrededor del campamento, todos los madianitas salieron corriendo y dando alaridos mientras huían. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo tercero que te vine a decir? Confía en la estrategia de Dios, ¿verdad? Dios conoce el plan a la perfección, desde el principio hasta el final. Dios sabe todo lo que va a pasar mucho antes de lo que pase. Él sabe cuál va a ser el resultado, cómo va a terminar la situación en la que estás pasando. Confía en la estrategia de Dios, aunque no tenga sentido. Aunque a ti te pueda parecer de que tú tengas un mejor plan, créeme que el mejor plan tuyo no se compara absolutamente en nada al plan de Dios. El plan de Dios es 1000 veces mejor que el mejor plan que tú puedas tener. Confía en la estrategia, ¿verdad? Que Dios te ha dado, que Dios está poniendo delante de ti. A mí me dicen, mira, vas a enfrentar un ejército de cientos de miles con 300 hombres y desde antes de eso Dios empieza a quitar gente a mi ejército y digo, esto no va a terminar bien, ¿verdad? Es fácil no confiar, es fácil dudar cuando no conoces el plan, cuando no conoces el resultado, cuando no sabes lo que vas a pasar, cuando tú estás confiando en tus propias fuerzas. Cuando las puertas no se están abriendo delante de ti y ya has hecho todo lo que has podido hacer. Confía en la estrategia de Dios. No necesitas llegar a ese punto en que, bueno, me doy por vencido, ahora sí lo pongo en las manos de Dios. No, ponlo en las manos de Dios desde el inicio y confía en su estrategia. Entonces, ¿qué te vine a decir en esta mañana? Te dije, busca confirmación primeramente de parte de Dios. Busca que Dios esté en el asunto. Busca cuál es la voluntad de Dios con respecto a esa situación, esa prueba o esa cosa que tú estás pasando. Lo segundo es rodéate de la gente correcta. ¿Okay? No es cantidad, sino que calidad. Y lo tercero que te vine a decir en esa mañana es confía 100% en la estrategia que Dios tiene para ti. Hay una historia que se cuenta de una de las batallas de independencia de Estados Unidos, que estaban un escuadrón o ¿cómo se llama esto? Era un grupo de soldados, ¿verdad? No recuerdo el nombre de la división, ¿verdad? Pero estaba un grupo de soldados, ¿verdad? Y los enemigos los tenían rodeados, se les había terminado los alimentos y todo lo que ellos necesitaban y no podían conseguir más porque estaban rodeados, ¿verdad? Y entonces llega un ejército, le dice al comandante, llega un soldado, le dice al comandante, mi comandante, le tengo malas noticias a su comandante, estamos rodeados, ¿verdad? Tenemos enemigos al norte, al sur, al este y al oeste. Y entonces el comandante viene y responde, estamos rodeados, tenemos enemigos al norte, al sur, al este y al oeste. Eso quiere decir que esta vez no se nos van a escapar, ¿verdad? Y entonces cualquiera hubiera dicho, bueno, hasta aquí morimos, hasta aquí preparémonos para morir porque hasta aquí vamos a llegar, pero el comandante lo vio de otra manera. Lo vio y dijo, bueno, si estamos rodeados realmente tenemos enemigos por todos lados, ahora no se nos van a escapar, ¿verdad? Este hombre tenía fe, digámoslo así, ¿verdad? Tenía fe, pero, ¿qué te quiero decir con eso? Que muchas veces el plan de Dios no va a tener sentido, pero confía, haz como Dios te dice, obedece. Amén. Esa es la manera como nosotros vencemos nuestras batallas. Esa es la manera como Dios se mueve a través de nosotros. Esa es la manera como Dios nos da la victoria. No a nuestra propia manera, no a nuestro parecer, no con nuestro propio plan, sino con el plan que Él ya ha determinado desde mucho antes de que tú y yo naciéramos.
Y la victoria más grande que Dios quiere que nosotros tengamos, para decirte esto, la victoria más grande que Dios quiere que nosotros tengamos es que nosotros estemos en una relación eterna con Él. Amén. Cuando tú y yo estamos en una relación con Dios, en una relación real, en una relación cercana, todo lo que pueda pasar a nuestro alrededor no nos va a destruir, porque es más poderoso el que está con nosotros y en nosotros que el que está en el mundo. Y yo te quiero invitar en esta mañana de que si tú sientes en tu corazón la necesidad y el deseo de entregarle tu vida a Cristo Jesús en esta hora y aceptarlo como tu Señor y Salvador, repite después de mí esta oración. Y esta es una oración de fe. Es una oración en la que declaramos que Jesús es quien gobierna nuestra vida, es quien marca nuestro camino, es quien guía cada decisión que nosotros tomamos. Amén. Repite después de mí esta oración en voz alta. Señor Jesús, en esta hora reconozco mi condición. Soy pecador y necesito de ti. Te pido perdón por todos y cada uno de mis pecados. Te pido que me laves con tu sangre preciosa y que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Porque a partir de hoy y para siempre, yo te acepto y te reconozco como mi único y suficiente Señor y Salvador personal. Te doy gracias por el regalo de la salvación y te pido que me ayudes a vivir una vida agradable a ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración con nosotros, yo te pido que tú te pongas en contacto lo más pronto posible. Puedes llenar el formulario que está en el link de la descripción de esta transmisión. Puedes escribirnos por WhatsApp, ¿verdad? O puedes dejar un comentario en los comentarios de esta transmisión, ¿verdad? Y lo más pronto posible nos vamos a poner en contacto contigo. Recuerda que la vida cristiana no está diseñada para ser vivida sola. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo.